Les damos la bienvenida nuevamente a un programa más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Aquí estamos sus anfitriones, como siempre, Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. El programa pasado estuvimos platicando con Alejandro Meraz, que es arqueólogo, antropólogo físico y autor de Fantasía y Terror mexicano, que combina elementos pues de la arqueología y la literatura, muy interesante. Y en esta ocasión vamos a darle seguimiento a los temas de creación literaria, pero lo vamos a abordar desde la parte de la ilustración y un poco de narrativas visuales, cómic o como le dicen ahora, novelas gráficas. Y para eso tenemos a un invitado bastante especial, Santiago Moyao, que es ilustrador y además anda presentando una novedad editorial, un libro novela gráfica que se llama Mandrágora. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto que estés por acá. Hola, yo también aquí estoy muy feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias. Pues gracias por venir a compartirnos aquí el trabajo que haces y tu experiencia, Santiago. Y sí, en este programa vamos a estar hablando de el proceso creativo porque nos interesan mucho estas fases, estos procesos, a través de los cuales pues podemos darnos una idea de todo el trabajo que implica, pues en este caso lo vamos a estar comentando también mucho, pues una novela gráfica, por ejemplo. Y bueno, que en este tipo de expresiones, este tipo de creaciones, pues se usa recurrentemente el recurso de la imagen. Y aquí queremos empezar, Santiago, con esta pregunta. ¿Cuál es la trascendencia de comunicarnos a través de imágenes en vez, por ejemplo, de utilizar los textos? Pues mira, yo creo que incluso en mi caso ampliaría todavía esa pregunta a por qué el cómic y no la literatura escrita o el cine, porque también creo que justo como que la novela gráfica y el medio del cómic como que abordan un poco, se rozan, ¿no? Con estos medios, siento yo, o al menos esa ha sido un poco mi experiencia. Em, Para mí, pues creo que el cómic me parece un medio muy interesante y que al tratar de clasificarlo, de nuevo caemos como en que se parece a esto y medio se parece a esto, a pesar de que también parece ya ser un medio, creo que en sí mismo, y uno que aprovecha de los mejores recursos de los otros medios, pero creo que también funciona con una complicidad padrísima con los lectores, ¿no? O sea, creo que tiene una parte de la activación de la imagen y de que uno como lector está también haciendo estas relaciones entre el texto y la imagen, y pues para mí como que se abren otros horizontes en eso. Para mí pues es como muy natural haber aterrizado en el cómic, porque pues desde muy chico leo cómics, desde muy chico dibujo, y aunque en un punto mi búsqueda iba a ser contar historias a través del cine, creo que me terminé acomodando mejor en este medio que siempre había sido tan cercano a mí y que pues de nuevo creo que ofrece como otro tipo de entrada a las narrativas, ya sean de entretenimiento o bueno, un poco lo que traté de hacer en Mendrágora, como más reflexivo, digamos, ¿no? Pero creo que aporta eso, como un lado diferente de acercamiento a las historias. Y además es bastante particular porque hemos de reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad, en realidad una cosa o un elemento muy fuerte en el que nos hemos podido comunicar como sociedad, pues al final son las imágenes. Y digo, también hay que hacer como un paréntesis ahí porque hemos de decir que pues en realidad, aunque nosotros vemos un alfabeto, que en tiempo moderno lo consideramos así, que son las palabras, en realidad es algo visual, ¿no? Al final es algo que el ser humano se sacó de la chistera y pues generó estos símbolos, estas letras para comunicarnos. Pero un poco ahí nos gustaría saber tu punto de vista justamente de estas creaciones, ¿no? O sea, la ilustración como una creación creativa, ¿qué hay detrás de las ilustraciones? Y en este caso nos iremos encaminando un poco hacia lo que es justamente el cómic, la novela gráfica y además el escenario mexicano que de repente nos dejamos ir y al rato te vamos a preguntar, por cierto, si iniciaste
leyendo cómics, si lo haces ahora todavía, y cuáles son justamente las cosas que lees, pero pues cómo es esta situación de la ilustración como creación creativa, como el proceso de dónde surge esta ilustración. Pues mira, sí, agarrándonos un poco también de lo que mencionabas hace un rato, o sea, bueno, hace un momento de que las letras pues también son de alguna manera ilustración. O sea, creo que hay una parte muy bella del dibujo desde pues, los inicios del hombre, si lo ves hasta las pinturas paleolíticas y todo esto. O sea, creo que hay algo muy bello en el cómic que hasta más tarde, cuando ya empecé como a hacer mis propias historias, empecé a sentir esta cosa tan bonita que es de la gestualidad del trazo, ¿no? Que hay en la página. Y incluso en la tipografía, porque hasta ahí el rol del letrista ya en la industria como más grande de cómics, ahorita pues en la parte independiente, pues las personas, si no usan la máquina, pues hacen sus propias letras, ¿no? Pero hay un gesto también, creo que detrás de todo esto y que comunica algo como muy íntimo que otros medios no sé si logran hacerlo de la misma forma. O sea, creo que hay algo muy, muy personal en el cómic al usar un gesto tan único de cada quien, que si bien en la literatura, pues también hay una forma de escribir muy particular de cada persona, pero es usar palabras, ¿no? Palabras que son de todo el mundo. Pero aquí creo que también la parte que lo hace tal vez único es esta parte del dibujo. Entonces, creo que pues detrás de la ilustración, al menos en mi caso, pues hay muchos bocetos, mucho pensar en la página, mucho no saber muy bien en tu cabeza, o sea, tener una idea en tu cabeza, pero dialogar con la página misma y el ir viendo, pues, qué te sale, porque no, pues mis habilidades tienen un límite, como las de todas las personas que dibujamos. Y creo que mucho de lo que estás haciendo al dibujar es tratar de tener una conversación contigo mismo sobre hasta dónde llegas y hasta dónde te gustaría llegar y pues ahí como que medio regateas con tus habilidades y tus ideas, estás así como dialogando con esto. Y pues sí, yo empiezo mucho de bocetos un poco raros, creo que hay gente que veo sus cuadernos y digo son hermosísimos, como que el mismo cuaderno donde practican lo que van a hacer después son hermosos. Los míos son muchos rayones y una búsqueda luego de cuál de todos esos rayones que pasé como que es el bueno. Entonces yo me apoyo mucho en el calcar, a veces en el escribir antes de dibujar para también como decir cuáles son mis ideas principales que me gustaría poder plasmar, ¿no? Y eso es tanto para trabajos personales como para trabajos que hago de encargo o de trabajo, ¿no? Que también creo que trato de seguir una cierta línea de pensamiento que sostenga o justifique el dibujo. Entonces, sí, es un proceso como abstracto y como que se va aclarando a lo largo del camino, tanto para una ilustración como en el caso de los cómics, pues ya de una historia un poquito más elaborada. Sí, y por ejemplo, en el caso de los textos escritos, yo pensaría que incluso está codificado. Es decir, por ejemplo, alguien que no entendiera el español, pues no va a poder entender la historia que se le está narrando, ¿no? De forma escrita, a diferencia tal vez de una imagen. Aquí yo creo que podemos, o sea, aplica, ¿no? Esto una imagen dice más que 1000 palabras. Sin embargo, para hacer este tipo de creaciones, pues primero se tiene que tener, pues, la idea, ¿no? De la historia que se quiere narrar, que se quiere comunicar a través de las imágenes. Pero, ¿cómo es este proceso para ti, Santiago? O sea, nos mencionaste un poquito, pero si nos pudieras contar más, ¿cómo logras llevar esta historia a través de las imágenes? La historia de las que te haya tocado, y al rato también te vamos a preguntar que nos cuentas acerca de los proyectos que has concretado y también los de un futuro, pero ¿cómo haces este trabajo de llevar esta historia narrada, tal vez ya escrita de primera mano, pero pues ya concreta a través de imágenes? Pues mira, para mí sí, creo que cada persona trabaja diferente en los cómics. En mi caso, me tardé un buen rato en encontrar como qué proceso era útil para mí para hacerlos, porque como es algo que toma bastante tiempo, es muy fácil también abandonarlo a medio camino. Entonces, para mí, pues descubrí que lo que más me funcionaba era agarrar mi libreta y de la misma forma que les platicaba que como que dialogas mientras vas dibujando, o sea, como que vas pensando mientras dibujas, mis primeras aproximaciones al cómic siempre son escribiendo cosas como al aire. Y
y entonces a veces si estoy tratando de hacer un personaje, como que escribo como si fueran versos, que son como pensamientos así que a lo mejor tendría este personaje. Y luego si hay una interacción con otro personaje, pues como que los pongo ahí medio a dialogar, pero todavía sin una estructura ni nada narrativo. O sea, si alguien lo encontrara, parecería así como que son como mil vocecitas ahí nada más dialogando, diciendo cosas al aire, sin mucha estructura. Pero como que eso, como que el empezar a escribir en el papel, en esa libretita de forma un poco abstracta y luego ya empezar a concentrar cosas como tal vez podría el personaje llegar aquí, sí o no. Y luego me contesto, pues no por esto y esto, pero empiezo a dialogar conmigo mismo como si fuera mi propio público de antemano, a empezar a darle forma, porque pues cuando haces historias o bueno, cuando haces ilustraciones o cosas, pues sí creo que también piensas en algo que te gustaría a ti. Bueno, en mi caso trato de hacer algo que a mí me gustaría como lector, ¿no? Entonces voy desde la historia tratando de pelotear conmigo mismo eso, qué cosas me gustarían, qué cosas no, qué cosas pues, sí me impactan, qué cosas comunican ciertas ideas. Y luego ya lo paso a algo un poquito más formal que yo, a diferencia de algunas otras personas que escriben cómic y que usan un guión de cómic en el cual sí se describe página a página, cuadro a cuadro lo que hay y que funciona muy bien cuando hay un escritor y un ilustrador, porque así el escritor le puede comunicar con mucha claridad al ilustrador. Para mí, pues me funciona más escribirlo como guión de cine, en el cual se escriben como escenas, se empieza así como, no sé, interior, casa de Carmen, noche, ¿no? Y entonces una descripción del espacio, las acciones de los personajes, los diálogos. Y esto me sirve mucho a mí porque todavía no tengo que pensar en las imágenes, en los dibujos concretamente, ¿no? Ni en los encuadres, ni nada de eso. Todavía es un poco libre y es literario. Y posteriormente, ya que se escribe eso, agarro y empiezo a separar párrafos y los empiezo a repartir en páginas. Y hago una cosa que le llaman los thumbnails o como las ilustraciones pequeñitas, en las cuales ya empiezas a hacer como un trazo muy rápido de cómo vas a distribuir tu guión en la página. Son dibujos que probablemente ni se entienden si alguien más los ve, pero ayudan a empezar a mapear cómo va a distribuirse tu historia y ahí sí ya empiezas medio a darle como cierta nitidez a las imágenes y ya empiezas a escoger encuadres, ya empiezas a decidir qué momentos van a ser de silencio, hasta cortas diálogos ahí a veces porque dices no necesito el diálogo, esto ya se da a entender con la imagen misma y también ya empiezas a imaginar el flujo de un cuadro a otro, que eso es importantísimo, como que siento que nos concentramos mucho en los cuadros, pero también esto que es este vacío en medio, lo que en inglés le llaman el gutter, ahí pues también pasan muchas cosas, ¿no? De la misma forma que en el cine, pues alguien sale de una casa y luego corte a, están en un banco y no pensamos que se teletransportó, sabemos que podemos llenar ese vacío de que hubo un periodo de tiempo ahí, ¿no? Entonces, esa es como la parte más bonita porque creo que es como la alquimia de ya el texto con la imagen y luego ya trazo mis páginas a lápiz, dando un trazo un poquito más final y calco ya sea con tinta o con lápiz, pero en papel de acuarela, que es un poco como estoy trabajando ahorita estos días, pero ya empiezo como a hacer mis páginas finales. El texto pues tiendo a agregárselo después porque como a veces varía o cambia o no quiero equivocarme tampoco, a veces ya lo agrego digitalmente o lo escribo y se lo pego digitalmente, pero se hace como que el ensamblado ya se hace en la computadora. Y nos hablabas de una cuestión de tiempo y bueno, ahorita con lo que nos estás resumiendo, en realidad sí es un proceso que lleva pues mucho, pero lleva meses, años, incluso en algunos proyectos. ¿Cómo ha sido para ti? Pues mira, creo que en mis primeros cómics sí me daba cuenta porque aparte, antes de hacer Mandrágora, creo que también me podía permitir tener un funcionamiento un poquito más caótico porque eran como muy caprichos míos esos cómics cortos de como 4 páginas a lo mucho. Pero pues sí, Mandrágora requirió empezar a pensar en un sistema en el cual pudiera tener posibilidades de hacer marcha atrás si necesitaba, de poder editar de formas cómodas y como organizarlo muy bien, justo porque era algo que iba a ser a largo plazo. Mis cómics cortos de 4 páginas, pues si le echo ganas, a lo mejor en unas 2 semanas puedo sacarlos. Uno de una página, pues tal vez en una semana o un poquito menos puedo sacarlo. Pero pues Mandrágora se hizo con la beca de jóvenes creadores y que es de un año. Entonces, pues sí tuve que armar un calendario al cual sí quería poder apegarme lo más posible. Al final faltaron algunas páginas, pero prácticamente sí se logró todo esto en un año y apenitas. Y pero también siento que sí ayuda a tener
límite de tiempo. Y eso creo que sea por una beca o autoimpuesto, como que te ayuda a decir, no sé cómo lo voy a sacar, pero tengo que ya empezar a pasar de esto a esto, a esto, a esto, ¿no? Y como que te da un poquito esa disciplina. Pero bueno, te digo, estos son sistemas que como que medio empecé a encontrar que me sirvieron y que ayudan a no entrar, por ejemplo, directo a la página, que mucha gente lo hace y le sale bien, pero a mí sí me pasaba que me atoraba o quería regresar o quería cambiar cosas y pues si ya estás escribiendo y dibujando sobre la página directamente, te puede salir una muy buena improvisación, pero si sí quieres como tener algo muy estructurado, muy bien armado, pues tal vez sí ayudan más pasos para que sean como más sólidos, ¿no? Esos avances, en mi caso. Ahora que te estamos escuchando, pues podemos definir como un par de cosas, o tres que serían las que yo tendría en este momento. Primero, quien escuche este programa, pues va a tener casi un manual de haga su propio cómic y vea su proceso creativo. Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo, que además es muy importante inspirar a otra gente, pero quizá eso lo definamos un poco más adelante. Pero me resaltan dos cosas de lo que te escucho, Santiago. Primera, se intuye, porque además medio lo dijiste al principio, que tu formación no es integralmente de ilustrador. Hablas de lenguaje cinematográfico. Por ahí intuyo algo, ahorita nos cuentas. Y lo segundo, que hay diferentes tipos de ilustraciones, ¿no? E incluso si uno busca y pónganle, ahorita que nos están escuchando para que lo vean, porque bueno, en YouTube se va a ver nuestras caras muy bellas, pero no directamente el trabajo, y quien nos está escuchando en Spotify o Apple Podcast o alguna plataforma solamente de audio, pues va a tener que imaginarse el trabajo de Santiago, pero googleen Santiago Moyao y tienes una página web y ahí como, bueno, obviamente está tu portafolio. En algún momento dices que además no te restringes a un solo estilo. Hay diferentes tipos de ilustraciones, ¿no? Y diferentes tipos de ilustraciones, quiero decir, estilo y además formatos, ¿no? Hemos estado hablando un poco del cómic, pero también has trabajado en ilustración de revistas o incluso ilustración editorial. Entonces sería muy interesante que nos contaras un poco sobre estas tres cosas, tu formación, cómo estás uniendo este lenguaje cinematográfico que dijiste tú utilizas o escribes en ese sentido un guión mucho más pues en esa línea, y los tipos de ilustraciones, ¿no? Tanto lo que te ha tocado trabajar, tanto en los lugares donde te ha tocado trabajar. Sí, pues mira, es que, digo, creo que justo en bueno, desde chico, mi sueño de chiquito era hacer cómics de superhéroes y de todas estas cosas. Y luego crecí y bueno, y como que creció también un amor por el cine, y como que sentía que a lo mejor lo de los cómics iba a ser algo un poco difícil, lo cual, pues tal vez comparado con el cine no lo es tanto, pero pues sí me di cuenta, ¿no? De que el mundo del cine era muy diferente y las habilidades que creo que requieres en el cine son muy diferentes. Y yo pues quería aplicar al CCC y al CUEC, bueno, apliqué al CCC y al CUEC, pero no me aceptaron. Y me fui a la Ibero, a la carrera de comunicación, porque te podías especializar en cine. Entonces, en ese sentido, como que sí me dio un buen rato, trabajé esta ruta que creía que era la apropiada para hacer cine y que realmente, si lo veo en retrospectiva, creo que debí de haber hecho más lo que estaba haciendo con dibujo, lo debí de haber hecho con el cine. Es decir, yo tomarme mi tiempo para hacer mis cositas aparte, no esperar que la escuela o alguien me fuera a dar todas estas cosas, porque la experimentación terminó siendo lo que ya había cultivado para cuando me di cuenta que el cine tal vez no era lo mío. Creo que sí había cultivado un poco el dibujo y un amor por explorar el dibujo y diferentes formas de ilustrar, ¿no? Entonces, desde el lado del cine, pues sí, como que tengo como que tomé muchas formas de hacer cosas a partir de ahí, del cine, y que las aplico mucho a los dibujos, a pues cómo funcionan ciertos encuadres, cómo funcionan los colores y todo eso, ¿no? Y creo que también, sin darme cuenta, más que cuando hago historias de cómics, que a lo mejor se pensaría como, es como un director, pero aplicado al cómic, quizás es más como la parte de la dirección de la fotografía, que pues un director de fotografía no tiene un solo estilo, ¿no? Como que se tiene que acoplar a los diferentes proyectos. Y creo que a lo mejor esa ha sido mi aproximación a la ilustración, a pesar de que
sí batallo un poco con eso, de que no siento todavía cuál es mi forma natural de resolver las cosas cuando veo compañeros y compañeras que ilustran, que sí tienen un estilo muy particular, que pueden llevar a cualquier trabajo que aparezca o proyecto. Creo que en mi caso ha sido más bueno, si estoy ilustrando un artículo para Gato Pardo, pues ¿cómo le hago para comunicar un poco este tono? Uno de los que más me interesó ilustrar era sobre las estadísticas de suicidio en Uruguay, que creo que es de las más altas, sino la más alta en Latinoamérica, a pesar de que Uruguay estadísticamente tiene de las mejores condiciones de vida. Pues cómo puedo comunicar un poco como esta sobriedad del texto, de esta soledad de la población de la que se habla, cómo hacer todo esto, ¿no? Y pues tal vez una cosa de acuarela no me funciona tan bien, tal vez uso colores digitales que son como más planos, ¿no? Y más secos. Entonces, ese es un poco como el proceso que sigo cuando estoy probando diferentes cosas de ilustración para diferentes trabajos y también para mis proyectos personales, como que hay toda una, por llamarle reflexión sobre qué decisiones estéticas tal vez siento que funcionan mejor para ciertos proyectos. Sí, y por lo que nos estás comentando, pues te ha tocado, ¿no? También manejar estos temas que son, pues, de algún modo fuertes a nivel social y que implican, ¿no? Pues tomar también decisiones porque, pues, hay una responsabilidad, ¿no? Finalmente sobre lo que se va a comunicar. Pero me llama la atención también esto que nos cuentas de este proceso en el que dices, bueno, el cine en este momento no, me voy más hacia este trabajo de la ilustración, pero ¿cuáles fueron ahí como que los elementos, tal vez las cosas que leías, los cómics? Entonces, me gustaría que nos compartieras, además de estos trabajos que tal vez fueron tu fuente de inspiración, cuáles leías y qué también tuvo pues muy eh, la importancia o el impacto en ti para que vayas tomando este tipo de decisiones. Sí, pues, bueno, regresando al inicio de lo que mencionabas, sí, claro, o sea, también hay una cuestión, varias de las cosas que ilustro, pues sí tienen que ver con temas muy fuertes, ¿no? Y también en esas decisiones estéticas hay también una búsqueda de tener respeto por el tema, pero también de cómo va a comunicarse ese tema, ¿no? Que es algo que también a lo mejor la carrera de comunicación terminó siendo muy útil, a pesar de que nunca ilustré en la carrera como tal, o sea, para cosas de la escuela. Sí creo que ciertas cosas de ahí sirvieron para entender justo que hay un medio y hay un mensaje, y bueno, ambos tienen que dialogar muy bien y que tienen que funcionar para que justo sean de impacto, ¿no? En términos de las cosas que leí, pues te digo, empecé leyendo cómics de superhéroes, o sea, de Spider-Man. Hay un personaje que se llama Spawn, que salió en los 90 y que es así como el epítome del cómic gringo en los 90, que todo querían que fuera como oscuro y picos y cadenas, sombreras, bototas y como que es de un estilo muy, a lo mejor pretenciosamente punk, pero que me gustaba mucho y que me marcó mucho. También eran dibujos bastante fuertes porque no es un cómic para niños y pues a mí me regalaron uno de chiquito. Pero sí me atraía mucho esto, el poder ver estas imágenes, incluso sin poderlas leer, saber que esto era algo como muy fuerte, ¿no? Entonces empecé a alimentarme de muchos cómics. Tengo una tía que vive en Estados Unidos, entonces cada vez que iba como que compraba así chorros de cómics de superhéroes y me los traía, porque en México también era medio difícil encontrar. En ese momento creo que solo Mundo Beat publicaba cómics de superhéroes, ahorita ya hay muchísimos. Y pues gente me empezó a recomendar otros cómics de superhéroes, a lo mejor, o bueno, como de fantasía también, un poco más serios, como Hellboy, que ya tiene como una propuesta artística muy particular, que el trazo y la forma de dibujar, pues sí hablan no sé, un gesto muy personal del autor, en tanto que comunica con un estilo padre y de claroscuros padrísimos, pero también un interés por la mitología, por el folclore de diferentes países y cómo puedes tratar de integrarlos a una historia de aventura como Hellboy o Sandman de Neil Gaiman, que también es una mezcla de todas las cosas que seguramente le interesaban a Neil Gaiman, las metió con esta historia del dios de los sueños, ¿no? Y que también te hablan de
pues de que lo lees y dices, no solo me entretuve, o sea, estos son temas interesantes, existenciales, filosóficos, y digo, yo no soy la persona más lista del mundo, entonces tampoco puedo desmenuzarlas hacia fondo, pero sí se siente como que había algo más importante ahí. Y así se fueron abriendo como otros caminos dentro del cómic que llevaron ya cosas como Persepolis, Maus, trabajos que ya hablan específicamente, ¿no? De situaciones históricas, de relevancia social y que generan reflexiones, pues yo diría bastante profundas usando un medio todavía diría poco convencional para abordar estos temas, aunque sí sabemos que hay estas historias y estos libros que tenemos en un pedestal como referentes. De todos modos, todavía el cómic creo que no se piensa completamente de capaz de hacer eso, ¿no? De llegar hasta allá. Y bueno, y otros cómics a lo mejor más independientes que también como que alimentaron mucho de eso. Este, yo consumí pues mucho cómic estadounidense de chico y pues sí, empecé a llegar como a trabajos de esta editorial que se llama Ronan Quarterly, que publican a Daniel Klaus, que también es un señor como medio raro, que hace unos cómics un poco extraños, pero que justo, no tanto que fueran una influencia para lo que haga ahorita, pero sí ver que había tanto me dio una sensación de libertad padrísima, de, bueno, no solo son superhéroes, puedes hacer un cómic de un microondas que come gente, ¿sabes? Y puede funcionar. Y que tal vez en cine sería, pues se puede, pero tal vez sería un poco diferente. Hay muchas cosas con las que te puedes salir con la tuya en el cómic y creo que entre más cosas leía, tanto para divertirme como para también explorar esa parte artística, creo que me daba cuenta que era un medio con muchísimo potencial. Y bueno, pregunta intermedia, porque de repente estamos hablando de los alcances del cómic y yo vería, ¿no? Quizá todavía en el momento contemporáneo que vivimos, que el cómic tiene como cierto, por un lado cierto prestigio, pero por otro también como ciertos estereotipos, ¿no? Para empezar, tú dijiste de la obra de Spawn, ¿no? De Todd McFarlane, que pues no es un cómic para niños. Y es muy cierto, pero cuando la gente de repente ve dibujitos, y no solamente cómics, sino también trabajo de animación, por ejemplo, dicen, ah, es para niños. Y pues eso no es muy importante. ¿Tú consideras que es así? O sea, bueno, evidentemente, con el peso que tú le das con tu propio trabajo no es así, pero explícanos por qué se podría generar esta idea y cómo combatirla un poco. Yo siento que realmente son, o sea, bueno, trabajos que por un lado, hay veces en las que hasta se subestima todo el trabajo que hay detrás de ellos. O sea, Sí, como que subestimar, esa era la palabra que estaba sí, ¿no? O sea, buscando. como que están, o sea, creo que a veces damos muy por hecho que hay series animadas, que hay cómics y es como, pero ¿sabes la cantidad de trabajo que hay detrás de los cómics, detrás de la animación? Y creo que por eso la gente que le gustan estas cosas las defiende con tanta pasión, porque ya que ves un poquito de lo que hay detrás de estos mundos de gente que hace, o sea, cuando dicen animación tal cual es esta cosa mágica de hacer que algo que esté estático, que es un dibujo, tenga la sensación de vida, ¿no? Y para mí estos medios son muy interesantes porque hasta, no sé, creo que activan una parte muy diferente del cerebro. Cuando decía también esto de que cuando tú ves las imágenes en un cómic, tú las activas, creo que también algo pasa así con la animación. Creo que no nos damos cuenta de cuánta empatía podemos generar por dibujos, ¿sabes? Por cosas que no son personas, pueden hacernos sentir muchísimas cosas y a veces como ilustrador bueno, yo creo que los animadores también, o sea, se dan cuenta de las virtudes que tiene la empatía que la gente puede sentir por estas representaciones, ¿no? Del mundo y podemos comunicar historias con ellas y podemos sentir muchas cosas con ellas. En el caso de Mandrágora, los dibujos son un poco crudos de las caras, pero tratan de ser lo más expresivos posibles con la menor cantidad de elementos. Y eso es algo que la animación creo que también puede hacer, comunica todavía como un extra más allá de la realidad en su como sentido como más puro a veces. Y pues sí, o sea, yo creo que de nuevo sí, a veces se subestima, se coloca como en un rincón menor dentro de las artes o de las formas de comunicación narrativas, pero sí creo que hay algo ahí padrísimo que lo hace muy diferente y que estimula diferentes partes del cerebro y que por eso a la gente que le gusta nada más no para, ¿no? Como que sigue buscando activamente estas cosas. A veces yo creo que requiere que alguien se encuentre con algo animado o algo o un trabajo de cómic
que sea más próximo a sus vidas, a sus intereses o a las cosas. Pero creo que una vez que entras por ahí, se empieza a volver fácil la ruta para empezar a encontrarte más en esta cosa tan bonita de la gestualidad de quien se pone a dibujar o a ilustrar o a animar, ¿no? Entonces sí, creo que es un mundo muy rico y que no, pues que hay mucho que se pierde cuando se subestima estos medios. Sí, claro, Totalmente. finalmente es un medio de comunicación y se puede tener este alcance y este impacto social. Sí. Y lo vemos, hay tantas historias detrás de tantos cómics que en realidad hacen alusión a temas muy fuertes como el panorama de la posguerra, la Guerra Fría, y en este caso, esta historia que nos trae Santiago, estas historias en Mandrágora, pues también pensamos, todavía no lo tenemos, pero lo vamos a adquirir muy pronto, pues es esta perspectiva, ¿no? Que toca temas, pues, que tienen actualmente, pues, lamentablemente una vigencia y que resultan, pues, problemáticos que ya tienen un alcance a nivel nacional y que lamentablemente también van en expansión, por así decirlo, pero ahorita pasamos a esta cuestión, pero queremos que nos cuentes también de esta obra, pues qué personajes podemos encontrar, también cómo ha sido el recibimiento por parte de quienes ya la han pues visto. Bueno, pero ¿de qué hablamos? Porque Mandrágora, no lo dijimos al inicio, pero A eso Mandrágora iba. ya tenía premio. Vas. Sí, porque además, bueno, recibe el premio de la novela gráfica joven en 2021. Entonces, pues cuéntanos a través de este ejemplo cómo ha sido todo este proceso, que además, bueno, pues como mencionamos, se manejan estas temáticas tan importantes actualmente. Sí, pues mira, o sea, creo que la historia del libro, digamos, empezando un poco desde el final, pero que tal vez termina siendo útil, la historia de Mandrágora es que pues sí, está publicado ahorita por el Fondo de Cultura y Tierra Adentro, porque ganó precisamente este premio de novela gráfica joven, cosa que no hubiera podido ganar si no hubiera el proyecto ganado la beca de jóvenes creadores, que fue con la que lo pude desarrollar. Eh, yo creo que sí, o sea, es un... Mandrágora, pues a grandes rasgos, así para hacer una especie de sinopsis, es una historia, es una ficción de novela gráfica sobre, digo yo, un tema muy real que es el de las desapariciones en México, de la gente que es desaparecida y de los familiares que los buscan, ¿no? Y en este caso específicamente las madres buscadoras. La historia se sitúa en un pueblo carretero, abandonado por la violencia del crimen organizado, la gente se fue y las únicas que se quedaron ahí son 5 mujeres, todas ellas tienen hijos desaparecidos y cada una de ellas creo que está lidiando con esta situación tan terrible, pero también terriblemente ambigua, de maneras diferentes, ¿no? Porque no tienen una respuesta a el por qué, dónde están, pero creo que cada una de ellas está abordando esto de una manera distinta. Nuestra protagonista, que se llama Carmen, pues ha decidido en un intento pues bastante colosal de tratar de ella recorrer el desierto y buscar algún tipo de pista, porque sabe que hay gente que ha sido encontrada así, ¿no? Enterrada en medio de la nada. El retrato que trato de hacer en Mandrágora, pues es el de una mamá que perdió a su hijo y que no sabe muy bien qué hacer porque ya las autoridades, las instituciones no le están ayudando y pues decide tratar de como por su propia cuenta aventurarse a ver qué encuentra, ¿no? A lo largo de este recorrido pues se encuentra con otros personajes, se encuentra con un perro que termina siendo un poco como su acompañante en este viaje, se encuentra con una figura un tanto enigmática, un chico que aparece desnudo y que no habla y que pues como que no duerme tampoco, una figura ahí un poco extraña y como que el que traiga a esta pequeña comunidad, a estos personajes, creo que cambia las dinámicas entre estas 5 mujeres y las pone a dialogar, porque, pues sí, o sea, Mandrágora salió realmente desde hace mucho tiempo la idea de hacerlo a partir de que
sucedió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace 9 años, y que empecé a entender pues este crimen, que no lo conocía yo no sabía mucho de esto. Sabía que se secuestraba gente en México, sabía que las tasas de homicidio en México son inquietantes, ¿no? Pero no sabía que esto era algo que, bueno, tiene una historia en Latinoamérica, que tiene una historia en México también, desde la Guerra Sucia, pero que pues desde la guerra contra el narco, que empieza por ahí del 2007, pues los números de desapariciones crecen exponencialmente, ¿no? Creo que en los 43 fue la noticia que a lo mejor como que hizo que más gente nos enteráramos de esto. Y bueno, no solo es eso, ¿no? Sino también entender que hay gente detrás o más bien en busca de estas personas desaparecidas. Entonces, sí, o sea, la novela creo que ha podido caminar el camino que ha seguido en buena medida porque creo que quienes me dieron, o sea, quienes fueron el jurado para la beca de jóvenes creadores, pues creo que se quisieron poner detrás del proyecto. Y yo diría que lo mismo también pasó con quienes otorgaron el premio de novela gráfica joven. Creo que hubo un entendimiento de que era un tema de relevancia y que tal vez fomentar que su desarrollo en esta plataforma, en el medio del cómic, pues podía ser algo de valor, ¿no? Sin duda es una obra necesaria, una reflexión también muy, muy necesaria, cruda, sin duda, porque es un tema que pues no nos gustaría ver en, pues, en la creación y en los procesos creativos, pero necesitamos visualizarlo, necesitamos ponerle el foco, porque efectivamente México ha tenido bastantes décadas o al menos dos, las últimas 2 décadas de este tipo de conflictos sociales que se han ido haciendo más grandes. Desde este lado, que a nosotros nos toca ser profesionales en arqueología, pues compartimos algunos puntos en común, porque algunas de las técnicas que se utilizan, y esto ya lo hemos dicho en algunos programas anteriores, algunas técnicas que se utilizan en la búsqueda de personas y específicamente de fosas clandestinas, son técnicas de arqueología que se han adaptado por la necesidad de, pues, de registrar y de buscar pistas de todos estos delitos, de estos crímenes. Es un panorama, de nuevo, que ha salido por una necesidad muy, muy dura, por una realidad muy dura, pero sin duda si no lo conversamos, si no lo hablamos, si no tenemos una obra como Mandrágora que esté poniendo ese foco, pues podríamos normalizarlo, ¿no? Dejar que pase. O sea, sin duda tenemos que poner atención a esos temas y pues en este caso, de nuevo, estamos diciendo la relevancia primero de la ilustración y segundo del formato de cómic como algo que pues de entrada pues no es para niños o no necesariamente lo es en esta obra y pues que al final puede dispersar la palabra o la ilustración en un medio de comunicación o una comunicación más masiva y además pues que tiene estos puntos de relevancia y pues bueno, sin duda por eso creo que tiene este apoyo y qué bueno que se logró la beca y todavía mejor que se haya logrado este premio, pero hay que continuar sin duda y no solamente se trata de Mandrágora, sino de muchas más obras que probablemente vengan, porque además hablar de cómic, y lo mencionaste hace rato, pues muchas veces vienen o empezamos a soltar los grandes nombres, ¿no? Que si Todd McFarlane, que si Mike Mignola, que si Neyman, bueno, Neyman técnicamente es escritor, pero pues ahí por ahí anda. Pero ahora que salió Mandrágora y que ha tenido tan buen recibimiento y que evidentemente visualiza o visibiliza temas sensibles, ¿tú cómo percibes el panorama del cómic y de la ilustración en México? Porque podríamos hablar y podríamos pasarnos horas de este programa hablando de estos grandes nombres que sabemos que representan una industria pues mayoritariamente norteamericana, que también tiene temas, ya mencionaste Persepolis, ya mencionaste, ahí se me fue el otro de la Segunda Guerra Mundial, Mouse. Maus, que pues también tienen cosas densas, pero acá en México Mandrágora quizá esté como punta de lanza ahí de, pues de estos procesos creativos. Pero bueno, cuéntanos cómo ves esta escena desde este lado del mundo.
Pues mira, bueno, que quisiera regresarme un poquito a lo que empezabas diciendo, que esta parte también de la arqueología, que también creo que es importantísimo que mencione, porque como que una buena parte del sustento de Mandrágora dentro del proceso de investigación, también pues fue que se alinearon otras cosas que pasaron antes de que se hiciera el libro, que era, por un lado, ilustrar un informe que realiza la Universidad Iberoamericana junto con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, para el cual hice la portada. Y te digo, como que lo padre del mundo de la ilustración es que te acerca como a muchos lugares y a como tener que entender, o bueno, tratar de entender lo más posible ciertos temas para ir a hablar de ellos a través de la imagen, ¿no? Y ese informe pues fue muy importante porque recopila como estos testimonios por parte de madres buscadoras de cómo cambia su vida a partir de empezar a dedicarse a la cuestión de la búsqueda. Lo cual sirvió como para justo armar estos personajes. Y por otro lado, también participé en un documental que codirigió uno de mis maestros de la Ibero, Pablo Martínez Zárate, que se llama Paisajes Forenses, que es un web documental interactivo que igual es gratuito si escriben ambas cosas, el informe de la Ibero, si escriben en Google Ibero, un sentido de vida, probablemente les sea el primer PDF que les aparezca, y Paisajes Forenses es una serie de cápsulas de entrevistas con forenses en México, Guatemala y Argentina, países donde también la cuestión de la desaparición pues, ha sucedido desde hace tiempo y por lo mismo también ha habido una respuesta forense tratando de atender esto, pero por supuesto no hay suficientes forenses para poder atender las dimensiones de estos problemas y particularmente en México con más de 100,000 desaparecidos, pues es una labor tremenda, ¿no? Y por lo cual, pues familiares se terminan, como mencionas, ¿no? Volviéndose forenses también en un grado quizás no profesional, pero sí que empiezan a entender ciertos procesos de búsqueda, ciertas maneras, pues esta cuestión del picar la tierra para buscar también alguna fosa, quizás el crear las cuadrillas, ¿no? Para también separar todos los diferentes sectores, la búsqueda de las piedras, de lo que pueden ser tal vez fragmentos de hueso se vuelven partes fundamentales en esta cuestión de la búsqueda y que, pues de alguna manera, digo, terminaron como alimentando Mandrágora. Y sí, o sea, creo que al final, creo que el medio del cómic es uno a través del cual diferentes voces, pues podemos tratar de reflexionar un poco sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Y que nos inquiete, y que nos sacude. El cómic, pues como decía, ¿no? La animación, el cómic, tal vez nos ofrecen otros medios de entrada para precisamente, como decías, no, no caer en la normalización, en la frialdad de los encabezados que a veces despojan estas tragedias pues del peso real que tienen, ¿no? Los vuelven números que sirven para entender las dimensiones del problema, pero creo que correr el riesgo, o sea, es peligroso el riesgo de normalizar esta situación. Entonces creo que a través de estas ficciones se pueden también acercar otras personas a los temas. En cuanto al panorama del cómic en México, pues mira, creo que es uno que como que crece de formas raras, pero también creo que buenas. Creo que hay muchas voces, muchas ilustradoras, ilustradores que creo que están como empezando a crecer y que están encontrando los medios y los públicos para hacerlo. Yo pues tuve la fortuna, estoy por segunda vez por fortuna en la beca de jóvenes creadores, entonces como que me ha tocado conocer a otras personas que también hacen cómic y eso ha sido muy bonito porque no había nadie como en mi círculo social que hiciera cómic. Y entonces de pronto pues conozco al Di, que es este ilustrador que tiene este cómic de Yo y la Muerte que está espectacular, a Eli Galván, que es una ilustradora que sacó creo que este año su cómic que se titula La Bruma, que habla sobre el machismo en México y creo que lo cuenta desde un lado pues no, ¿cómo decirlo? No sermoneándote, ¿no? O sea, desde un lado verdaderamente de un drama cotidiano familiar en donde se van viendo como estas relaciones pues, marcadas por una cultura que nadie se puso a cuestionar en ningún momento y cuáles son los impactos que tienen incluso sobre los mismos hombres, porque también creo que tiene esa parte, el hablar del machismo, entender, pues forma gente dolida, ¿no? Y gente que luego reproduce estas conductas. Entonces, creo que en ese libro, todavía no lo he leído, solo vi los avances que vi en la beca, pero ya está en los anaqueles. Entonces, sí veo como mucho movimiento de eso. También, pues yo me he ido familiarizando más con esto porque, de nuevo, yo consumía más cómic, pues estadounidense o en inglés por ir a ver a mi tía en Estados Unidos, como que me hacía mi shopping. Pero cada vez más, pues voy entendiendo qué más hay.
Otro chico que se llama Marco Parra también es un ilustrador con una mano así tremenda y que ilustró precisamente una crónica de la noche de la desaparición de los 43, que esa se llama Vivos se los llevaron, es una novela gráfica escrita por Andaluisa, perdón, apunté el nombre aquí para tenerlo en la mano, Andaluisa K. Solov, que es una periodista, y pues bueno, ahí como que el trabajo creativo de Marco fue precisamente darle una forma de cómic para que pudiera fluir de una manera diferente y contarse de forma diferente esta crónica. Entonces, te digo, tal vez no tenemos todavía así como tantas como cómics enormes, como a lo mejor La Familia Burrón, no sé, que todo el mundo ubica y de términos como de un corte quizás un poco más serio o diferente, pero sí creo que hay muchas cosas pasando y van creciendo como por diferentes lugares, ¿no? Tal vez no hay una industria consolidada, pero sí creo que hay muchas voces que afortunadamente están emergiendo. Exacto, es que ya lo hablábamos también con el creador de los videojuegos. Con Alan. Ujú. Exactamente, y planteábamos esto, es que de manera general en México el panorama de las industrias culturales y creativas todavía no está estructurada en términos de que se pueda presentar de forma pues fuerte y que tenga presencia más allá de a nivel nacional, ¿no? Yo creo que hay comunidad, como aquí nos estás mencionando los nombres de estos creadores, pero están dispersos, como tal vez lo estamos muchos que estamos dentro de esta creación de contenidos digitales, por ejemplo, y hablar de estos procesos, Santiago, también es importante porque nos ayuda también a mirar este lado sobre los costos, por así decir, de poder concretar un proyecto. Y volviendo al tema del panorama del cómic, pues también sabemos que el problema quizá del acceso, pues pueda ser en términos económicos, pero también de distribución, las editoriales y pues también quienes controlan esto, porque es un medio de comunicación que sí tiene un impacto y con estos ejemplos de tus obras que nos estás comentando, pues queda más que comprobado, ¿no? Entonces yo creo que De hay que prestar atención a estos aspectos. mucha atención y además resalta un punto bastante particular en estos ejemplos que has estado mencionando, porque tenemos que considerar que al final el arte o las manifestaciones artísticas o las expresiones artísticas culturales pues replican la realidad. Y todas estas obras que nos estás mencionando, pues están replicando un grito de protesta de lo que está sucediendo en México y es brutal, ¿no? O sea, las desapariciones, el crimen organizado, los machismos, bueno, en fin, un chorro de problemas sociales y en este caso, pues se está utilizando este medio como un punto pues, de reflexión y pues ahí va, ¿no? Y creo que en esa misma línea va a seguir dando de qué hablar este tipo de cosas. Claro, y en este sentido, esta reflexión también va dirigida para quienes seguramente muchos de los que están escuchando este podcast o nos están viendo en YouTube, tal vez tengan este tipo de proyectos, ¿no? Encaminados a novelas gráficas, al cómic, a la ilustración. Además de todo lo que nos has compartido, Santiago, ¿qué otras recomendaciones les darías a estos compañeros? Pues mira, creo que justo digo esto que les explicaba al principio de este proceso que encontré que es un poco largo, pero ahorita que pues por la beca del FONCA y por algunas otras cosas he dado algunos talleres como que trato de incentivar a la gente que tiene como ese deseo creativo de contar historias sobre todo, que bueno, por un lado lo que decíamos, ¿no? Aceptar un poco hasta dónde llegan ahorita tus capacidades, no esperes a lo mejor a 3 años en lo que tal vez estudias dibujo y te pones a hacer un dibujo súper académico. Creo que al final hay muchas cosas que podemos controlar, otras que tal vez tenemos ciertas limitaciones, pero hay que aprovecharlas a nuestro favor. Como les mencionaba, pues en Mandrágora todavía no dibujaba caras muy bien, ahorita ya las dibujo un poquito mejor, pero en ese momento pues terminé en un punto decidiendo que tal vez voy a hacerlas muy sencillas, 2 puntos, pues que se vea la nariz y la boca y son gestos muy sencillos, pero que creo que comunican mucho. Al final fue tratar de usar eso a mi favor, ¿no? Como a veces hasta ahorita cuando dibujo caras elaboradas, primero empiezo por la carita como de puntitos, pero como que eso a veces me da más gestualidad sobre la cual trabajo ya la expresión más detallada.
pero sobre todo es eso, creo que cada quien tiene que encontrar su forma de trabajar. Creo que ayuda a tratar de hacer cosas pequeñas que se puedan empezar y terminar para que después puedas regresar y decir, ok, esto me gustó, esto no me gustó, pero experimentar un poco en el proceso, en trabajos contenidos que te permitan ir dando como avances, ¿no? Más grandes. Y pues no perder ese deseo, porque como decía, son trabajos que toman cierto tiempo, son trabajos que a veces requieren regresar y a veces queremos que las cosas nos salgan a la primera. Siento que eso me pasaba mucho de chico con la escritura, que no quería volver a leer mis cosas, sentía como que quería nada más sacarlas y ya, y se vale. Pero pues el proceso de escritura también tiene a veces una parte muy importante de depuración y también para el cómic hay mucho de eso. Entonces, no perder la fe en el avance del proyecto por esas partes que toman tiempo, mantenerse motivado, motivada, escuchando música, viendo películas, leyendo cosas o regresando a la misma cosa que te inspiró en primera instancia, ¿no? Que en mi caso, pues sí fue regresar a buscar más artículos, seguirme tratando de mantener cerca de esta temática, por más dolorosa que sea, pero también, pues eso es como un poco lo que impulsa a tratar de llegar a cabo un proyecto como este, ¿no? Y no tiene que ser algo quizás tan fuerte. A veces también el cómic puede servir para reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre cómo vemos ciertas cosas, pero siempre tener eso como a la mano, siempre tenerlo cerca, creo que ayuda a que se mantenga como esa vela, de la perseverancia en el camino para realizar un tipo de trabajo artístico, sea el que sea. Y bueno, y la publicación, pues bueno, creo que es encontrar lo que haya a la mano también, con que lleguen para mí, con que llegue hasta 5 personas ya como que me doy por satisfecho. No mucha gente se mete a mi página porque pues es difícil sacarlos de Instagram y migrarlos allá, pero pues a veces aprovechar también, si quieres hacer un cómic, pues usar Instagram y decir, ok, voy a usarlo de 10 cuadritos porque es lo que Instagram te permite hacer y puedes también usar eso, ¿no? A tu favor a veces. Pero pues sí, no hay como una ruta clara y creo que es tratar de mantenerte, creo que muy motivado, y de encontrar estas salidas por más pequeñas que puedan ser. A veces creo que también terminan sirviendo como escalones para ir de ahí creciendo y buscando convocatorias, buscando concursos y así. Pues es como una búsqueda introspectiva y también de proyección de lo que uno está haciendo. Al final nos queda la palabra, o en este caso el trazo, y pues no hay que perder el camino o el ritmo. Ya que mencionamos a Neil Gaiman hace rato, y ya lo he dicho en otros programas, pero pues hay que recordar este consejo de escritura, de que al final es poner un ladrillo sobre otro y seguir con eso a ver qué sale, ¿no? Sin pensar demasiado en que, pues, ay, que me va a salir mal o que va a estar todo feo. Y pues probablemente sí, pero las cosas se arreglan. Y pues lo más importante quizás es que terminemos las cosas. Entonces, esta parte de perseverancia es vital para los procesos creativos. Pero hablando de procesos creativos a futuro, pues también tenemos que contar qué sigue para Santiago Moyao después de Mandrágora. Pues mira, yo como que siempre quiero contar cómics. O sea, ahorita tengo la beca por segunda vez, afortunadamente, con otro proyecto de novela gráfica que a mí me emociona mucho, que se llama El Dios que ruge. Son 6 relatos, eh, que todos pues medio se tocan entre sí. Todo sucede en un pueblo un poco remoto también como en Mandrágora, pero bueno, esta es una población un poco más grande en medio de un valle y en la montaña pues hay un narcotraficante que tiene un zoológico privado. Llega la redada por él y antes de que lo agarren libera a todos estos animales que se sueltan, se lo llevan a él, pero como que el pueblo se vuelve, le digo, con una especie de Jumanji mexicano, y hay como estas interacciones con los animales. Cada relato es una interacción con, bueno, un personaje diferente con una historia diferente, pero me cuesta trabajo decir como de qué va, pero sí creo que habla mucho sobre las relaciones y el poder, pues como cierta violencia que hay a veces en el sometimiento de diferentes maneras de las relaciones que ciertos tienen como una especie de naturaleza salvaje muchas veces y por eso los animales se vuelven como cruciales ahí en esa comparación y que también en Mandrágora aparecen los animales como un punto importante. Pero pues por ahorita ese es el trabajo más grande. Me gustaría ya una vez que termine ese, que seguramente será como a mediados del próximo año, eh, hacer cómics cortos otra vez. Me gustan mucho porque son más rápidos de hacer y también como el cuento, pues creo que son contundentes, son rápidos y sirven mucho para explorar ideas
pues, de una manera a lo mejor más abstracta que no necesita también acomodarse a tramas largas, ¿no? Pero pues también siento que que estoy haciendo son como cuentos cortos y que también tienen un poco esa efectividad, pero bueno, esto es un proyecto un poco más grande y que ojalá también pueda servir como un punto de reflexión, tal vez de algo no tan claro y evidente como lo es Mandrágora, pero que creo que también amerita, pues no sé, como que también es un punto de preocupación para mí, como la manera en la que se comporta la sociedad y en la cual hay esos roles de poder y que creo que en México, pues que también es un país con una cultura pues machista y de como chingarte al otro y así como que son un poco pequeños ensayos, creo, sobre lo que pienso o me pregunto, ¿no? Sobre esa forma de ser. Ah, mira, pues este tema, de hecho, pues vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando y me acordé mucho, ¿no? Y a propósito de que mencionabas esta cuestión del poder y que se enfoca pues a la destrucción, a la invasión, sobre todo pues de aquellos indefensos, vamos a ponerlo así en el caso de los animales. Me acordé de una historia de unos hipopótamos en Colombia. Pero bueno, no vamos da para mucho también Sí, ese pero sí, tema. justo eso fue parte de la inspiración de todo esto, sí. Ah, mira. Sí, es que el impacto ecológico finalmente, pues, puede ser catastrófico, ¿no? Y muchas veces no nos detenemos a reflexionar en estas consecuencias. Pero qué bueno que bueno, vamos a poder tener esta serie de cuentos que a veces también en el formato, digamos, corto, pues puede resultar más ameno para los lectores, ¿no? Finalmente, pues, no hay un solo tipo de público. eh, a quienes se tienen que dirigir este tipo de creaciones. Pero bueno, ya nos mencionaste pues tu página y también luego pues el Instagram, pero bueno, recuérdanos dónde podemos saber de las obras que has hecho y también de las que vas teniendo en estos procesos de creación. Pues bueno, creo que del primer lugar a donde ir siempre recomiendo que es el Instagram, que ahí es donde como que sube un poco de todo, cosas más pequeñas, pues siempre las subo ahí, que es @Santiago Moyao. Mi página de internet, donde ahí hay como un archivo de varios cómics pues de varios años, cómics cortos y algunos blogs y pues sí, como algunas reflexiones sobre cosas, se puede perder algo de tiempo ahí y es santiagomoyao.com. Y bueno, Mandrágora lo pueden encontrar si lo quisieran adquirir y leer, pues lo pueden adquirir en el Fondo de Cultura Económica y en Educal. Y también creo que se puede pedir por Amazon si es que no tienen cercano alguna de estas librerías. Pues ahí lo tienen, Santiago Moyao con la novedad editorial Mandrágora. Tema fuerte, pero necesario de reflexión. Y bueno, para que no se vayan con la finta, no solamente existen los grandes nombres. En este programa se mencionó pues a Todd McFarlane, a Mac Mignola, a algunos otros nombres de esta industria norteamericana. Pero aquí en México también tenemos con qué. Entonces Santiago va aquí representando bien al país y pues a la ilustración mexicana. Yo me acordé también de un punto donde Scott McCloud, que tiene varios libros que se entenderá al cómic, cómo hacer un cómic y demás, pues que combina este sentido de las imágenes que se van moviendo y cómo vamos llenando los espacios, pues en este caso vamos a ir llenando el espacio del cómic mexicano, que es muy necesario porque existe aunque la gente no lo considere. Y ya también escucharon a Santiago, no necesariamente la ilustración, los cómics y la animación son para niños, también lo dijo, por cierto, Guillermo del Toro, sino que son centros de pensamiento crítico muy importante. En México es necesario que pongamos atención a varios temas y además que pongamos todavía más atención a pues estas artes. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos en la hoja suelta. Seguramente la gente se interesará por Mandrágora con premio y todo y además correrán a comprarlo y pues bueno, pues ya lo mencionaste, pero para que no se les olvide dónde te encuentran en redes sociales directamente, ¿hay algún otro espacio además del Instagram? Aparte del Instagram, pues reabrí Twitter y es @Moyao Santiago. Lo checo no tan seguido, pero bueno, si quisieran también comunicarse conmigo en Instagram en @Santiago Moyao, me puedo comunicar también cualquier duda. Yo soy muy feliz de responder por ahí. Asesorías también, si quieren. Entonces, también a los chicos del taller que les di el taller, pues les dije, si necesitan alguna ayuda, con gusto,
podemos seguir trabajando los proyectos y todo. A mí me gusta mucho justo empaparme pues de esas ganas, ¿no? De contar historias con lo que pueda aportar. Pero pues Casi se muchísimas nos, gracias a ustedes. Ah, perdón. no, también casi se nos olvida, ¿cómo nos podemos enterar también de estos talleres? Por ahí andabas en la Vasconcelos, me parece. Sí, pues algunos de ellos, no, más bien diría que casi todos estoy anunciando a través de Instagram. Sí, yo diría que van a salir por ahí casi todos los anuncios de esto, al igual que las presentaciones de Mandrágora. Hay una pensada para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que no me acuerdo exactamente qué fecha, pero bueno, va a ser aquí en la Ciudad de México y luego en la FIL de Guadalajara también lo vamos a presentar, creo que vamos a presentar varios de tierra dentro de nuestros proyectos. Entonces, por ahí pueden estar al pendiente de todo esto. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Santiago. Y pues también esténse pendientes de las redes de Libreta Negra MX, donde como siempre les traemos un gran tema con grandes invitados. Y pues estamos en el canal de YouTube y también en las principales plataformas de podcast. Así mero, y pues bueno, ahí ya lo tienen para que se vayan empapando de este panorama del cómic mexicano y la ilustración, además pues con diversos temas que pues hay de todo, entonces búsquenle por ahí, seguiremos hablando del tema, nos vemos la siguiente entrega. Bye. Gracias.